Bienvenidos de nuevo y un saludo muy afectuoso a todos. En el vídeo de presentación explicaba que en el contexto de este curso, al hablar de eficacia, me refiero sobre todo a la capacidad de extraer los mejores resultados de los recursos que ya utilizamos en la educación de nuestros hijos. Por tanto, no se trata necesariamente de dedicar más tiempo a la educación, sino de sacarle más partido al tiempo y a los recursos que ya utilizamos. Para lograrlo es preciso tan solo modificar ciertas actitudes, modos de ver la realidad, en concreto la realidad de nuestros hijos y nuestra relación con ellos, actitudes que nos llevan a desaprovechar nuestros esfuerzos e incluso a veces, aunque resulte paradójico porque no es lo que buscamos, a conseguir justo lo contrario de lo que pretendemos. El caso más común y más difícil de rectificar, pero al mismo tiempo aquel cuyo arreglo resulta más rentable, el que produce más beneficio, es el que deriva del error de prestar una atención prioritaria y casi exclusiva a los defectos de nuestros hijos en lugar de conocer y fomentar sus puntos fuertes, sus cualidades. En cierta manera resulta lógico, al hablar de educación y al ejercerla, que nos centremos en los defectos, al menos por dos motivos. El primero porque, siendo el defecto en sí algo negativo, algo malo, superarlo es una cosa buena para la persona que lo supera y para quienes conviven con ella, en este caso su familia. Se comprende, por tanto, que pretendamos como primer objetivo que nuestros hijos superen sus defectos, aquellas cosas que le hacen daño y hace daño a quienes les rodean. En segundo lugar, y entro ahora ya en un terreno mucho más práctico, porque los defectos, lo que hacen mal nuestros hijos, nuestro cónyuge, son muchísimo más fáciles de advertir que las cualidades. Cabría añadir un tercer motivo, en mi opinión muy presente y que influye mucho más de lo que queremos admitir y de lo que querrán admitir probablemente cuando yo se los vaya manifestando. Y es que los defectos de nuestros hijos, lo mismo que los de nuestro cónyuge y de cualquier otra persona con la que convivamos, a la que tratemos de cerca, esos defectos nos molestan. Nos molestan sobre todo si son defectos que nosotros no tenemos. Y no digamos nada cuando se trata de cuestiones, de actividades que a nosotros nos salen solas, sin el menor esfuerzo. El razonamiento implícito, porque en cuanto lo hagamos nos damos cuenta de que es falso, pero aquel razonamiento, aquel argumento con el que funcionamos sin advertirlo, es como a nosotros aquello en particular no nos cuesta el menor trabajo, sino más bien al contrario. Y como nadie nos ha hecho reflexionar sobre esto que ahora mismo estoy comentando, que cada uno tiene sus propios defectos, que son los que a él o a ella le cuestan, como no caemos en la cuenta de que al otro, él o ella, le puede costar mucho lo que para nosotros resulta facilísimo, llegamos incluso a pensar que el hijo o la hija, y muchas veces más todavía el cónyuge, hace aquello que hace solo para fastidiarnos. No me invento nada, y si ustedes piensan un poco, conocerán casos también propios. Más de una vez me ha ocurrido estar con un matrimonio al que estaba intentando ayudar junto con Lourdes, mi esposa, y asistir a una especie de discusión entre ellos que se va acelerando, por ejemplo, en relación al orden o en relación a la puntualidad, y en medio del fragor del combate, por decirlo así, uno de los dos, ella o él, exclama convencido, con lo fácil que es llegar a tiempo. Por dentro sonrío y por fuera también, pero respondo, parece que te es fácil a ti, pero ya se ve que a tu esposo o a tu esposa le cuesta sangre, le cuesta mucho. Fíjense que estamos en la cuestión de fondo, de que cada uno, no es que pensemos, porque al pensarlo ya nos damos cuenta de que no, por eso lo estoy intentando sacar a la luz, pero a cada uno considera implícitamente y actúa como si los únicos defectos que costara vencer son los propios. Todo lo demás, lo que
a nosotros nos sale fácilmente, pensamos que es fácil de llevar a cabo, que es sencillo. Vuelvo a la idea de facilidad para captar los defectos. En tono de broma podríamos decir que mientras las cualidades hay que descubrirlas, y a veces están ocultas porque ni el mismo hijo conoce cuáles son sus puntos fuertes, los defectos, insisto, en tono de broma, saltan a la vista, pues los advertimos claramente sin prestarles apenas atención. Saltan a los oídos, por decirlo así, cuando estamos haciendo algo importante y nuestros hijos se pelean a gritos. Saltan a las paredes en forma de pintadas, de rayajos, de desconchones, a los muebles, machacados por la falta de cuidado de los niños, que no tienen en cuenta el mucho esfuerzo que nos ha costado el adquirirlos y el mantenerlos decentemente bien, y podríamos seguir. Los defectos saltan a, y por eso son fácilmente advertibles. Por eso, para dirigir nuestra atención de manera general a las cualidades y olvidarnos de los defectos, dejarlos a un lado, es imprescindible estar plenamente convencidos de que atender a las cualidades, a las fortalezas, es muchísimo más eficaz y muchísimo menos cansado y más satisfactorio, aunque exija de entrada un poco más de atención hasta que adquirimos ese hábito, el de mirar sobre todo a las cualidades. Eso es mucho más eficaz que emperrarse, obsesionarse en corregir los defectos, que son por naturaleza algo difícil de superar, por muy claros y dañinos que esos defectos sean. Y no es nada sencillo llegar a esa convicción. Cuando lo planteo a papás y a mamás, a padres y a madres de familia, muy rara vez lo aceptan de entrada, y si lo hacen después normalmente de argumentar, de discutir, de poner ejemplos, lo reducen casi siempre a la aceptación teórica, pero no es fácil que lo lleven a la práctica. Casi nunca lo logro a la primera ni a la segunda, si es que lo logro de algún modo. Me estoy deteniendo en este punto porque es tremendamente eficaz cambiar el punto de vista, cambiar la perspectiva, pero al mismo tiempo resulta difícil incluso advertir que la perspectiva que yo les voy a seguir proponiendo es la adecuada, la más eficaz, la más rentable. Por eso querría traer a colación una especie de experimento que se llevó a cabo hace algunos años y que sí suele resultar convincente. Quien lo narra es Elizabeth Lucas, la mejor discípula de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia y autor, entre otros, del conocido libro El hombre en busca de sentido. Lucas es también psiquiatra, logoterapeuta, insisto, discípulo de Frank, en mi opinión, en muchos puntos mejor que él, y la idea con la que empieza a contarnos el experimento, antes de entrar en él, es la elección de aquello a lo que prestamos preferentemente nuestra atención, donde ponemos la mirada, donde hacemos que se dirija la atención de la persona con la que hablamos y del resto de todo lo que nos escucha. La elección de aquello es un acto del que dependen muchas cosas. Ella dice preferentemente, y poquito a poco, quizás no en este vídeo, pero a lo largo del curso verán como yo propongo, de a lo que prestamos exclusivamente nuestra atención, porque lo que yo propongo como primer cambio de fondo es atender exclusivamente a las cualidades y olvidarse de los defectos. Entre otras cosas porque los defectos son difíciles de superar. Si nosotros enfrentamos continuamente a un niño pequeño con sus defectos, va a perder una y otra vez, va a sentirse incapaz de superarlo, mientras que si apelamos a las cualidades, va a ir triunfando poco a poco, va a ir creciendo, se va haciendo más y más capaz de enfrentarse con los problemas, y más adelante es muy probable que él mismo se enfrente con sus defectos, pero ahora con posibilidad de superarlo. Lucas recoge este experimento, que lo tienen en el texto escrito, en un libro titulado Equilibrio y curación a través de la logoterapia, y le llama a ella un pequeño experimento conductista. La idea es, hay una clase a la que entran unos investigadores y observan y van anotando lo que sucede en ella.
La clase está compuesta por 48 alumnos pequeños, distribuidos en 6 mesas de 8 alumnos cada uno, y hay 2 profesores bien preparados, que son los que lo atienden. El experimento de observación, simplemente observar para ver qué sucede, se alarga durante 6 días en el periodo de clase, dividido a su vez cada periodo en 20 minutos, y en esos 20 minutos cada 10 segundos se toman 2 parámetros y luego se saca la media de lo que ocurre en los 20 minutos. Los 2 parámetros que se observan son el número de correcciones que hacen los profesores en voz alta, sentados, vuelve a tu sitio, y simultáneamente, en el mismo periodo, el número de faltas de niños fuera de lugar. Después de los 6 días primero, se advierte que hay 7 correcciones, 7 veces de media. Obviamente no todo es homogéneo, pero la media cada 20 minutos hay 7 veces que los profesores corrigen, y las faltas, los niños no haciendo lo que debían, son 3. Entonces le piden que aumenten drásticamente, claramente, el número de las correcciones, que en los 20 minutos la media se convierte ahora en casi 28, y lo que observan, como ya podrán suponer, pero probablemente no antes de que yo les planteara este experimento, lo que ocurre es que el número de faltas aumenta conforme aumenta la cantidad de correcciones que hacen los profesores. Menos correcciones, menos faltas, aumentan el sentados y aumentan también el número de niños que están no haciendo lo que debían. Les piden después que vuelvan a la media inicial, 7 cada 20 correcciones cada 20 minutos, y en este caso de manera exacta, no tiene por qué ser exacto, disminuye el número de faltas y se transforma en 3. Le piden ahora, para acabar de comprobarlo, que aumenten todavía un poco más las correcciones, más que la vez anterior más alta, y lo que sucede es que a su vez aumenta el número de faltas. Fíjense que la proporción no es exacta, pero no lo tiene por qué ser, no es una cuestión matemática, es vida. Y la vida no es reducible a matemática, aunque se pueden establecer ciertas correlaciones, que es lo que estamos haciendo. Ahora viene la parte más interesante de este experimento, y es que le piden que eliminen las correcciones, 0 correcciones, y que en lugar de ellas elogien, le digan a los niños que muy bien, cuando haya motivo, cuando estén todos en su sitio, aprovechen que está todo en su sitio para decirle muy bien. ¿Y qué es lo que sucede? Que la media, cuando se dedican a elogiar y a no corregir en ningún momento, es que el número de faltas, de indisciplina, por decirlo así, es el menor, claramente, el menor de todas. Las tasas mayores de corrección, de faltas, tienen lugar cuando también se aumenta el número de correcciones, cuando se sustituyen el regaño, el decir está mal, y se elogia cuando están haciendo las cosas bien, también el número de faltas disminuye drásticamente. A esto le llama Lucas la trampa de la crítica, y la explica así. En la mayoría de los casos, obviamente no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, la crítica reforzada, repítese una y otra vez, que se sienten, provoca paradójicamente esa misma conducta que critica, en este caso una conducta negativa, puesto que es lo que estamos trayendo a colación. Al ver reforzada la conducta perturbadora, los niños fuera de lugar, se critica más todavía, se repite más veces sentado, y esta crítica vuelve a reforzar la conducta. Conforme más veces corriges, más alumnos de media están haciendo lo que no deberían hacer. Con el agravante, y por eso se llama la trampa, de que las correcciones, igual que ocurre en familia, cuando unos hijos están peleando, si les pegamos un grito, normalmente en ese instante, se callan. Pero si nosotros tuviéramos la paciencia, y luego le cuento algunos casos muy claros míos, de seguir lo que ocurre a larga distancia en proporción a las veces y al volumen con que corregimos, nos daríamos cuenta que el éxito es a corto plazo, pero a la larga es contraproducente. Aquello a lo que prestamos atención siempre experimenta un refuerzo. En el sentido contrario, un estímulo al que no hacemos caso acaba por extinguirse. Un ejemplo muy claro que habrán vivido la mayoría en carne propia, cuando un niño pequeño sabe que a sus papás no les gusta quedar mal ante los amigos porque se piense que no saben educar a sus hijos y están
en un lugar público se pueden empezar los niños a patalear, a llorar, a gritar. Si nosotros acudimos inmediatamente en auxilio del niño y le damos lo que quería, el niño sabe que tiene ahí un arma. Si nosotros tenemos la paz suficiente y la tranquilidad, siempre que el niño no esté realmente haciendo daño, pero si el niño simplemente está poniéndonos a prueba, si nosotros tenemos la paz y la tranquilidad de ignorar la pataleta, puede que esa vez la mantenga durante un tiempo, pero a la corta o a la larga, más bien a la corta que a la larga, el niño no va a recurrir a un truco que ya ha comprobado que no le sirve. La solución, la propone la misma Lucas, es reducir la crítica, el número de correcciones, a pesar de la conducta perturbadora, a pesar. Y dirigir la atención a lo positivo. Y añade algo por pura honradez, que es muy obvio, cosa nada fácil en la vida real, cotidiana. En una aula, en ámbito experimental, es fácil, con los dos profesores de acuerdo, en este caso es fácil aumentar y disminuir el número de críticas. En la vida vivida depende de nuestro cansancio, de nuestro estado de humor, no es tan sencillo, pero si llegamos a convencernos claramente y lo comprobamos, modificaremos y con menos ejercicio de la autoridad, vamos a llamarlo, lograremos mejores resultados de parte de nuestros hijos. Les decía que en mi caso, porque lo he comprobado y porque un amigo después de una discusión me lo hizo ver, no se trata de prestar preferentemente atención a lo positivo, sino en última instancia, con poquísimas excepciones, de prestar exclusivamente atención a lo positivo. Eso al final acaba dando un magnífico resultado. Lucas, más bien los autores a los que ya siguen este punto, completan el experimento anterior con otro, un segundo del mismo tipo, observadores que advierten lo que sucede en un aula, pero en este caso se trata de un aula buena, la mejor de un centro, a la que simplemente aumentando el número de críticas consiguen convertir en un aula mala. En primer lugar está la observación, en la que se va a tomar nota del número de correcciones que hacen los profesores y del número de faltas. En esta ocasión lo que miden es el tanto por ciento con respecto a la conducta total. Cuando simplemente se limitan a observar, lo mismo en periodos de 20 minutos, etc., lo que observan es que al principio en esa clase no hay correcciones, sino que solo hay elogios, tampoco excesivos, pero cuando las cosas van bien, pues hacen un gesto de aprobación, y con solo elogios, el tanto por ciento de las faltas respecto a la conducta total es de un 8,7. Les piden ahora expresamente que dejen de elogiar y empiecen a corregir, a buscar los momentos en que las cosas se hacen mal y señalarlos. Las correcciones en el periodo de los 20 minutos de media son 5 y las faltas, fíjense, aumentan del 8,7 al 25,5, es decir, se multiplican por 3 con solo corregir en lugar de elogiar. Para comprobarlo más, le piden que sigan aumentando el número de correcciones de 3 veces más a 16, y la conducta errónea, las faltas, aumenta de nuevo claramente por encima de la anterior, aunque la proporción no sea exactamente la misma. Pero fíjense, les piden que sigan durante un periodo igual, de 6 días, haciendo un número de correcciones altas, y en ese segundo periodo de solo correcciones, cuando los niños ya llevan mucho tiempo recibiendo solo correcciones, el número, la proporción de conducta errónea es la mitad de la conducta total, cuando al principio no llegaba a un 10%. Para concluir, les pide que supriman de nuevo las correcciones, que vuelvan a elogiar a los niños cuando estén haciendo las cosas bien, y de nuevo alcanzan un resultado muy similar al inicial. De nuevo la clase vuelve a ser una clase buena, en la que hay sobre todo elogios, no hay correcciones o apenas las hay, y el número de faltas es mucho menor que esa misma clase cuando se han multiplicado las correcciones, el estad atento, volver a vuestro sitio, etc. Lucas comenta, y creo que es muy claro, yo solo leo, el experimento muestra cómo una conducta perturbadora no deseada puede aumentar en pocas semanas
de un 8% a un alarmante 50% en el punto culminante de la conducta errónea. Y añade, y solo con la atención que se presta a esta conducta. Es algo, por otro lado, tradicional. De un modo u otro, todos hemos oído el refrán de que se cazan más moscas con un dedal de miel que con un barril de vinagre. A veces no se dice un dedal y un barril, pero la idea es, a través de la dulzura, de la reconvención serena, pacífica, cariñosa, se consiguen resultados mucho más rápidos y sobre todo mucho más duraderos que cuando la crítica es una crítica bronca, dura, despiadada, insultante. Personalmente lo he experimentado mucho y lo he experimentado en la mayoría de los casos casi siempre gracias a mi esposa, a Lourdes, porque yo por naturaleza soy muy perfeccionista, no sé si por naturaleza, por educación, en cualquier caso es mi manera de ser y por tanto me exijo mucho a mí mismo y exigía mucho a mis hijos. Pongo el ejemplo quizás más claro porque es muy patente, el de las calificaciones. La mayoría de ellos sacaban muy buenas calificaciones, pero yo no estaba nunca contento, quería más y más y más. Y si me llegaba uno, por ejemplo, con 7 sobresalientes, que es la nota máxima en España, o era entonces, y un notable, lo primero que yo hacía era como llamarle la atención sobre el notable una y otra vez. Y bueno, Lourdes un día me dijo, oye Tomás, en lugar de ir directamente a lo que está mal, porque primero no le das la enhorabuena y le muestras tu alegría con lo que han hecho bien. Lo pensé muy poco porque era muy obvio, simplemente nadie me lo había advertido. Cambié y empleo siempre esta expresión porque es verdad que mis hijos empezaron a crecer como la espuma por el hecho. No es sencillo ni es poco eficaz de modificar y atender más a lo positivo que a lo negativo. Con esto y con lo que se expone en los documentos escritos, pienso que basta para plantear el asunto de defectos y cualidades. Al menos de momento, volveré más adelante sobre ello.